Este conocimiento es la información más profundamente oculta que existe en este planeta. No encontrarás información más escondida. Todo lo demás, las distracciones, están ahí para impedir que aprendas esto. Las trivialidades interminables, las tonterías que escuchas en las noticias, los videojuegos, la televisión sin sentido, los deportes, todo está diseñado para evitar que las personas comprendan esto. Tradiciones que son muy, muy oscuras. Te digo, esto es lo que no quieren que sepas. Por eso no es exotérico, no se da a las masas, es esotérico, reservado para unos pocos, y hay una razón para ello. Ha sido ocultado deliberadamente y mantenido alejado del público en general para crear y mantener un diferencial de poder. La palabra oculto se deriva simplemente del latín. El adjetivo latino occultus significa escondido, oculto a la vista, y proviene del sustantivo latino oculus, que significa ojo. La palabra ocular en inglés significa relacionado con el ojo o con la visión. Así que el ocultismo es un cuerpo de conocimiento que ha sido escondido por una razón específica. Y vamos a entrar en cuál es esa razón. Del término oculus en latín proviene el verbo occultare, que significa esconder, ocultar o mantener en secreto, mantener oculto a la vista para que no pueda ser visto. La información sobre la ley natural es conocimiento oculto. Es un conocimiento que ha sido escondido de la humanidad. Lo posee solo unos pocos, representados aquí en la parte superior de esta pirámide. Puedes ver esto como una pirámide que representa el conocimiento o la ignorancia. En la parte superior de la pirámide tienes conocimiento. Cuanto más alto subes en la pirámide, más conocimiento hay. Pero la pirámide se estrecha porque en la cima muy pocas personas entienden esa información, muy pocas personas tienen ese conocimiento y lo han integrado en sí mismas hasta el punto en que se convierte en comprensión. Aquí abajo no hay conocimiento, están las masas ignorantes. Y aquí arriba están las personas que están al tanto, que tienen este conocimiento sobre cómo funciona la ley natural y lo están utilizando por una razón específica. Vamos a ver cuál es esa razón a continuación. ¿Por qué alguien querría ocultar un conocimiento que es extremadamente importante? Bueno, hay una razón muy específica, pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar sobre qué es este conocimiento oculto, cuál es el cuerpo de conocimiento que comprende. Cuando hablo del ocultismo, el conocimiento del ocultismo, ¿a qué me refiero con eso? El conocimiento oculto se compone de dos cosas. Hay dos cuerpos generales de conocimiento oculto. En las tradiciones de misterio y en las escuelas ocultas se habla de estos como arcanos, A-R-C-A-N-A. Arcanos es una palabra latina que significa conocimiento. Eso es todo lo que significa. Entonces, hay dos cuerpos de conocimiento. Hay un cuerpo de conocimiento en el ocultismo llamado arcano menor, el arcano menor o los arcanos menores. Esto significa el conocimiento del microcosmos, el conocimiento de las cosas pequeñas. No significa que sea menos importante, significa que trata sobre las unidades individuales de conciencia, la psique humana, la psique del individuo. Así que la primera parte, el primer cuerpo importante de conocimiento oculto, constituye el conocimiento de la conciencia humana. Cómo funciona, cómo opera, cuáles son nuestras motivaciones, cosas por el estilo. El segundo cuerpo de conocimiento oculto se llama el arcano mayor o los arcanos mayores, y nuevamente, esto no se refiere a que sea más importante, se refiere a que es la comprensión macrocósmica, la comprensión de las grandes leyes de la naturaleza que gobiernan el macrocosmos. Así que las leyes universales son parte del arcano mayor del conocimiento oculto, y lo que llamo aquí hoy bajo el término ley natural cae en esa segunda categoría de conocimiento mayor, el arcano mayor del conocimiento oculto. Y lo que son estas leyes naturales son leyes espirituales universales e invisibles. Vamos a hablar también de la palabra natural aquí. Natural se deriva de las tradiciones egipcias y otras lenguas del Medio Oriente. La palabra neter en egipcio, que se habría escrito sin vocales si la transliteráramos, sería NTR en inglés. Neter significa espíritu en egipcio. El sufijo al, incluso en inglés hoy en día,
pero si retrocedes a las lenguas árabes y las lenguas antiguas del Medio Oriente, al como sufijo significa de, o relacionado con, o que proviene de. Así que natural, si juntas estas palabras raíces, néter y al, significa de o relacionado con el reino del espíritu, de o relacionado con Dios. De hecho, la palabra néter también significaba Dios, espíritu o Dios. Así que este es el dominio espiritual, las leyes que realmente están operando en el reino invisible. Ahora se manifiestan en el reino físico. Vamos a hablar de eso porque esa es la operación que desciende. Comienza en el dominio espiritual y luego se manifiesta en el dominio físico. Así que es importante entender estos dos cuerpos de conocimiento. El arcano menor trata sobre la mónada o la unidad individuada de conciencia del ser humano, y luego el conocimiento mayor trata sobre las leyes que gobiernan el universo macrocósmico. ¿Por qué se esconde este conocimiento de la gente? ¿Con qué fin? El conocimiento del ocultismo, el conocimiento oculto sobre cómo funciona la ley natural y cómo funciona la conciencia, no es comúnmente conocido. Por eso no es exotérico, no se da a las masas, es esotérico, reservado para unos pocos, y hay una razón para ello. Ha sido ocultado deliberadamente y mantenido alejado del público en general para crear y mantener un diferencial de poder. El conocimiento de la ley natural y su funcionamiento constituye lo que yo llamo la información más profundamente oculta o escondida que existe en este planeta. No encontrarás ninguna información más oculta. Esto es lo que todas las distracciones están diseñadas para impedir que aprendas. Las trivialidades interminables, las tonterías que escuchas en las noticias, todos los videojuegos, toda la televisión sin sentido, los deportes, todo está ahí para impedir que las personas comprendan esto. Y no puedo hacer que lo aceptes o lo creas. Y no te pido que lo creas. Te digo, esto es lo que están tratando de ocultar. Por mis años de estar dentro de tradiciones ocultas que son muy oscuras, te digo, esto es lo que no quieren que sepas. Los poderes que buscan mantener esta información oculta del pueblo de la Tierra a toda costa, porque entender esta información sobre la ley natural nivelará el campo de juego y pondrá fin a los sistemas de control actualmente arraigados que están operando en la Tierra. Debemos hacer claramente una distinción entre naciones e ignorancia para que las personas comprendan completamente la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Cuántas personas han oído siquiera el término naciones? Muy pocas. Esta es una palabra que prácticamente ha sido eliminada del inglés coloquial, prácticamente ha sido eliminada del idioma inglés, y hay una razón para eso también. Hay dos contextos para no saber algo. El primer contexto es naciones. Naciones proviene del latín. El prefijo ne en latín significa no o no presente o ausente. Iscio, sier en latín, significa saber. De ahí proviene la palabra ciencia. Entonces, juntas, naciones y esos dos raíces forman otra palabra, nescire. Nescire en latín significa no saber, no entender, pero tiene una connotación. Significa no entender porque la información específica que podrías desear entender está completamente ausente, no está presente, y no puedes en realidad agrupar esa información, no puedes juntar esas piezas de gramática para formar la oración. No está presente, así que no la tienes en absoluto, es inalcanzable. Entonces, definamos la ley natural. La definición simple de natural es inherente, con una base en la naturaleza, la realidad y la verdad, no hecho ni causado por la humanidad. Así que si es natural, no fue hecho por el hombre, la humanidad no lo hizo. Y nuevamente, el origen de la palabra néter en egipcio significa espíritu, y al significa de o relacionado con. Así que de o relacionado con el espíritu es toda la naturaleza, el dominio espiritual. Verás, esta es la otra parte. La gente cree que el dominio espiritual está separado del dominio físico. Esto es un gran error y un enfoque central en todo mi trabajo. Si piensas que el dominio espiritual no es donde te encuentras ahora porque estás en el dominio físico, estás equivocado. Si piensas que el dominio espiritual está en algún otro lugar que no sea el dominio físico, también estás equivocado. Si das más importancia a uno sobre el otro y dices, bueno, este tiene más importancia y el mundo de la materia no debería tener ninguna significancia,
es un desequilibrio y no es verdad. Natural significa espiritual. Estas palabras pueden usarse indistintamente. Así que cuando hablo de la ley natural, me refiero a la ley espiritual, leyes espirituales invisibles. La definición de ley es una condición existente que es vinculante e inmutable. Así que veamos cada una de estas palabras. Existente significa que está presente. No puede ser simplemente ignorada y esperar que eso no la haga verdadera y que no tenga efecto. Está ahí, está presente. Por eso es una ley. Es una operación que está en funcionamiento. Es vinculante. Vinculante significa que tiene un efecto. Significa que no importa si crees que tiene un efecto, no importa si entiendes que tiene un efecto, no le importa. Este es otro gran golpe al ego. El ego humano quiere escuchar lo que quiere escuchar. Una de las cosas que quiere escuchar es que el universo se preocupa por ti personalmente. Se preocupa por Juan, se preocupa por Bob, se preocupa por María, se preocupa por Elizabeth, lo que sea. Se preocupa por ti individualmente como ser. No. Podrías llegar a decir que crees que el creador del universo se preocupa por ti. No estoy negando a nadie ni diciendo que no lo pienses. Lo que estoy diciendo es que las leyes del universo no se preocupan por ti. Veamos la dinámica entre el descubrimiento y la creencia, la diferencia entre el descubrimiento y la creencia, porque nuevamente la ley natural es capaz de ser descubierta, entendida y armonizada con ella. ¿Suena eso como una religión? La religión pide a las personas que crean, acepten y actúen sin cuestionar. Lo que esto está diciendo es, esto existe, estás sujeto a ello. Lo mejor que puedes hacer es entender su funcionamiento como entenderías la gravedad y por lo tanto no caminarías hacia el borde de un acantilado de 200 pies que está lleno de rocas afiladas si eres inteligente y entiendes cómo funciona la ley de la gravedad. No harías ese comportamiento. Así que la ley natural no tiene nada que ver con la religión, no es un sistema de creencias, es una ciencia. Es una operación descubierta que ya está en efecto, que podemos entender y alinear nuestro comportamiento con ella o permanecer ignorantes y sufrir como resultado de esa ignorancia porque ya está en efecto. Entonces, cuando se trata de creencias, cualquiera que intentara propagar una religión no pondría esta diapositiva aquí. Cuando se trata de la ley natural, funciona como la gravedad. Así que el payaso que va a saltar del acantilado diciendo, «No creo en la gravedad, ¿qué va a pasar? Va a caer, porque la creencia es irrelevante, porque la ley natural no se preocupa por ti. No se preocupa por ti, está en efecto, no importa lo que hagas, lidia con eso». Y la gente no quiere escuchar eso, y lo reconozco. Es una fuerza impersonal, no se preocupa por ti. No se preocupa ni lo más mínimo si la entiendes o la aceptas o no. Veamos la conciencia en el cerebro humano, porque la conciencia es una fuerza intangible. Es algo que existe, pero no puedes realmente verla. Muchas personas incluso tienen dificultades para explicar qué es, pero hay expresiones fisiológicas de la conciencia en el dominio físico y el cerebro es una de ellas. Y por supuesto la gente dirá, bueno, no te olvides del corazón. Por supuesto, el corazón también es muy importante. El corazón tiene un campo electromagnético incluso mayor que el del cerebro y está vinculado a la fisiología de una manera aún más compleja que el cerebro. Pero necesitamos entender la estructura básica del cerebro para comprender los tipos de desequilibrios que ocurren dentro de él que llevan a estas condiciones debilitantes dentro de la humanidad que continúan creando sufrimiento para nosotros. Así que veamos cómo funcionan realmente el cerebro y la conciencia. La gente también intentará dar definiciones ridículamente complicadas y místicas de lo que significa la conciencia, y muchas personas incluso tienen miedo del término. Tenemos que desmitificar estos términos y bajarlos a un inglés realmente simple y conceptos realmente simples que la persona promedio pueda entender y dejar de intentar hacerlo más complicado de lo que es. Ser consciente de algo, es decir, tener conciencia de ello, es la capacidad del ser de reconocer patrones. Recuerda, todo esto se trata de reconocimiento de patrones, de reconocer patrones y significado con respecto a los eventos que están ocurriendo o han ocurrido, tanto dentro de uno mismo, en el reino interior, en el reino menor, el reino de la conciencia individualizada
como en el reino en el que el yo existe y opera, el macrocosmos. Así que desglosémoslo, ¿de acuerdo? Es la capacidad de un ser para reconocer patrones y significado con respecto a los eventos que ocurren dentro de uno mismo, el microcosmos, y en el mundo macrocósmico, el mundo en general, y los eventos que ocurren son la verdad. Así que es nuestra capacidad para percibir con precisión la verdad de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Eso es conciencia, eso es la conciencia, y está excesivamente complicada por la gente. La mayoría de las veces está excesivamente complicada en el movimiento de la nueva era, que nuevamente no puedo enfatizar lo suficiente lo grande que es el engaño. Así que eso es la conciencia. Ahora, ¿cómo se expresa la conciencia? Hay una diferencia entre lo que es y cómo se expresa en nuestra vida. La conciencia se expresa. Le pregunto a la gente, solo dime, ¿cuáles son las formas en que podrías hacerte conocer por cualquier otro ser? ¿Cómo puede cualquier otro ser llegar a conocerte en esta encarnación, en esta manifestación física? ¿Cómo podrían llegar a conocerte? ¿Cómo podrías manifestarte o hacerte conocer para ellos? Y solo hay 3 formas: pensamientos, emociones y acciones. Y diría que el habla se encuentra en la línea de la combinación de pensamientos y emociones, y el habla también es una forma de acción. Estoy usando fuerza para hacer que el aire fluya sobre mis cuerdas vocales, para emitir sonidos para que puedas escuchar los conceptos que estoy tratando de expresar. Así que es una forma de acción y se deriva de lo que hemos pensado hasta este punto y de las emociones que tenemos, y podríamos expresarlo a través del habla. Entonces, pensamiento, emoción y acción. El pensamiento debes verlo como la fuerza creativa que es la expresión de la conciencia dentro del individuo. Es una fuerza neutral. No ves tus pensamientos como masculinos o femeninos, ¿verdad? Pero sí los ves como fuerzas creativas. Para que algo se manifieste en el dominio físico, tuvo que existir primero como un pensamiento. Esta computadora, alguien tuvo que imaginar todas las partes, cómo funciona, cómo se arma, este equipo de cámara, la ropa que llevas, los asientos, todo lo que existe tuvo que existir primero en el reino del pensamiento, tuvo que ser así por ley. Luego se manifiesta en el dominio físico a través de la acción. Tus emociones son un componente polarizado. Podrías verlo como un aspecto femenino de la conciencia porque otras personas no sienten tus emociones, pueden percibirlas o intuirlas. Tú eres quien siente las emociones en tu fisiología. Es una expresión interna. Sientes las emociones internamente, dentro de la fisiología. De ahí que esto sea una expresión femenina de la conciencia. Es algo que no se externaliza y se pone fuera, es algo que se siente dentro. Así que las emociones en la conexión mente-cuerpo-espíritu son el espíritu con el que hacemos algo. Así que esa es la fuerza femenina o el espíritu. Por supuesto, los pensamientos están dentro de nuestra mente. Por lo tanto, esa es la parte mental de la conciencia. Luego está lo que hay entre ellos. Así que puedes ver los pensamientos como la esencia creativa que luego se mezcla o se une con lo femenino. Ahora ves, estamos entrando en una noción que se enseña en muchas tradiciones religiosas diferentes. Se llama la Trinidad, y reto a cualquiera, ve y busca en cualquiera de las trinidades que existen en cualquier religión. Puedes ir hasta Babilonia, puedes ir a las tradiciones del Valle del Indo, puedes ir a las tradiciones egipcias y queméticas, las tradiciones cristianas. En todas y cada una de las tradiciones religiosas que se enseñan sobre una Trinidad, siempre es un Padre Creador, una figura femenina sagrada de algún tipo que el Padre luego trabaja o impregna o insemina de alguna forma, y luego de eso nace un hijo varón, siempre. De lo que estamos hablando aquí es del Padre siendo la mente, la esencia creativa, luego el espíritu o las emociones siendo la esencia femenina sagrada o el Espíritu Santo, las emociones, y luego el niño, el hijo varón, es el comportamiento. Es el principio activo o masculino que interactúa con el mundo físico para cambiarlo, y de ahí que esa sea la única manera de salvarnos realmente. Y nuevamente, las personas con pensamientos religiosos atacarán inmediatamente esto y dirán: «Estás diciendo que salvarnos no vendrá a través de la fe». Sí, lo estoy diciendo. Salvarnos vendrá solo a través de la acción. La acción salvará a la humanidad, la fe no lo hará. Así que,
Lo siento por, una vez más, romper otro apego egoico que la gente tiene a las nociones religiosas, pero estas religiones fueron creadas por el sistema de control. La gente no entiende que el cristianismo exotérico fue creado por los ocultistas oscuros de las antiguas escuelas de misterios ocultos. No entienden de dónde vino esta religión porque no han estudiado la astroteología. No te estoy diciendo que no haya buenos conceptos en ninguna religión. Digo, toma todos los buenos conceptos y deja las tonterías, porque una de las tonterías que necesitas creer para ser salvado de la condición humana actual es que no necesitas creer en nada, solo necesitas conocer la verdad. Y está ahí, justo en su propia religión. Déjame quedarme en esto por un momento, porque en sus propias escrituras, en las escrituras cristianas exotéricas, ¿cuál es la única receta que la figura de Cristo da a las personas cuando se le pregunta sobre la libertad? Solo se le pregunta sobre la libertad una vez en los evangelios, en las palabras atribuidas a sus enseñanzas, y quieren saber qué nos salvará, qué nos hará libres, y cuál es su receta. ¿Cuál es la frase exacta? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la receta, incluso en el cristianismo exotérico. Está justo ahí en los evangelios. Pero los cristianos no quieren escuchar eso porque los controladores en la iglesia, que provienen de la oscura clase sacerdotal, les dieron esta tontería de que todo lo que tienes que hacer es creer y todo cambiará mágicamente. Bueno, buena suerte con eso cuando los comportamientos de las personas no tienen ninguna alineación con la moralidad. ¿Crees que tu creencia va a cambiar algo? Las expresiones de la conciencia son pensamientos, emociones y acciones que se asemejan en la comunidad de la conciencia a mente, espíritu y cuerpo. Es una trinidad, un Padre creador, que son los pensamientos, la mente, la esencia femenina, que es la madre de la Trinidad, las emociones, los aspectos internos, el espíritu. Y luego dan a luz, cuando los pensamientos y las emociones se unen, dan a luz a la acción en el mundo, que es el Hijo varón. Esto es muy importante de entender. Espero que todos lo tengan claro. Esta es nuestra Trinidad interna que constituye las expresiones de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de lo que somos en lo más profundo. La conciencia no es solo algo que tienes, es algo que eres. Es la esencia de lo que eres. Entonces, la conciencia expresa lo que eres, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y si estos tres aspectos están alineados, estás en alineación con la verdad y con la ley natural. Si no lo están, estás en un estado de confusión y desorden. Es fundamental comprender que estas tres expresiones de la conciencia son lo que determina la realidad que experimentamos. No es suficiente tener pensamientos o emociones alineados con la verdad. También debemos actuar en consecuencia. La acción es el aspecto masculino de la conciencia y es el único que puede cambiar nuestra realidad física. Esto se refleja en la Trinidad interna: mente, pensamientos, espíritu, emociones y cuerpo, acciones. El problema de la humanidad radica en que la mayoría de las personas viven en un estado de separación de estos tres aspectos. Sus pensamientos, emociones y acciones no están alineados. Piensan una cosa, sienten otra y hacen algo completamente diferente. Esta disonancia es lo que perpetúa el sufrimiento y la esclavitud en el mundo. La verdadera libertad solo puede lograrse cuando estas tres partes de la Trinidad interna están en armonía. Esto es lo que significa conocer la verdad y la verdad te hará libre. La verdad no es solo un conocimiento intelectual, es un conocimiento que debe vivirse y expresarse a través de nuestras acciones. La razón por la que este conocimiento ha sido ocultado es porque aquellos en posiciones de poder entienden que si las masas llegan a comprender y aplicar estas leyes naturales, su capacidad para controlar y manipular disminuiría drásticamente. Por eso han creado religiones y sistemas de creencias que promueven la fe ciega y la sumisión en lugar del conocimiento y la acción consciente. En resumen, la ley natural es un conjunto de principios universales y espirituales que gobiernan la realidad. Estas leyes son inmutables y afectan a todos, independientemente de si las comprendemos o no. Al igual que la ley de la gravedad, estas leyes operan constantemente y nuestras creencias no alteran su funcionamiento. La única opción que tenemos
es comprenderlas y alinearnos con ellas, o ignorarlas y sufrir las consecuencias. Este conocimiento es la clave para la verdadera libertad, pero ha sido deliberadamente ocultado para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia y esclavitud. Es hora de que despertemos a esta verdad y comencemos a vivir en alineación con estas leyes universales para crear una realidad de libertad y armonía. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.